Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy estamos grabando en persona y me acompaña Seyed M. Marandi, que es profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. La razón por la que realmente quiero hablar contigo hoy es sobre el nuevo plan de paz duradera de Trump. El plan de 20 puntos para llevar la paz a Gaza. ¿Qué opinas de este acuerdo en cuanto a su contenido y la probabilidad de que realmente sea aceptado por los palestinos? Porque por lo que he oído, Netanyahu lo aprobó de inmediato, lo cual quizás debería preocuparnos. Pero leí algunas partes, porque estoy bastante ocupado aquí. De hecho, debería ser yo quien te hiciera las preguntas. Esta es la primera vez que estamos juntos, así que debería ser yo. Tú sabes más que yo, así que debería estar haciendo preguntas. Pero creo que está claro que es una forma de capitulación. Por lo que he leído, es muy unilateral. Y luego vimos la declaración de Netanyahu en hebreo después, donde básicamente dijo, no nos vamos de Gaza. No creo que Hamas vaya a aceptarlo. Creo que esto solo va a ser una excusa para culpar a la resistencia y a los palestinos de más derramamiento de sangre. Pero no está funcionando. El mundo ha cambiado. La opinión pública en Estados Unidos ha cambiado drásticamente. Vemos las nuevas encuestas que han salido, republicanos, demócratas, el apoyo a Israel está desangrándose, está perdiendo apoyo de forma muy rápida y pronunciada. Y creo que cuanto más se prolongue esta guerra, peor será. Y no creo que sea algo que pueda hacer. Creo que es permanente. Así que imagino que Hamas probablemente no lo rechace, pero puede que diga que hay que hacer ciertos cambios. Y el régimen israelí y los estadounidenses no lo aceptarán. Uno de los temas que realmente destacó fue la Junta de Paz que debe establecerse. Alguien para gobernar a los palestinos en lugar de permitirles gobernarse a sí mismos. ¿Quién podría ser la mejor persona en este planeta para hacer eso? Bueno, para mí, casi vi esto como poner, sí, a Tony Blair. No podría ser peor. ¿Cómo se puede entender esto? Quiero decir, no solo para los palestinos, sino para las cientos de miles de vidas árabes que debe tener en su conciencia. Ahora se supone que debe gobernar a los palestinos. Quiero decir, casi parece que han incluido esto solo para asegurarse de que los palestinos no puedan aceptarlo. Y creo, sé que lo sabes, que a él no le importan los palestinos, ni las vidas iraquíes, ni ninguna de las vidas que ha destruido. Y creo que Estados Unidos está completamente desconectado de la realidad. Lo vimos cuando lanzaron la guerra contra Irán. Su comprensión era que Irán colapsaría. Eso solo demuestra que al contrario de lo que a menudo pensamos, o nos dicen, o nos condicionan a pensar, que su inteligencia es fantástica y que tienen un buen entendimiento del mundo, no creo que sea así. Cuando el régimen israelí atacó, creo que tú y yo ya hemos hablado de esto antes, me quedó claro desde el principio, incluso durante esas primeras horas en las que sufrieron grandes pérdidas, que atacaron bloques de apartamentos y mataron a generales, académicos y científicos. Y aún no hubo represalias. Para mí estaba clarísimo, y para muchos otros, sé que había preocupación por el futuro. Pero pensaban que Irán estaba a punto de caer. Habían hecho planes y mantenido discusiones serias, pero su comprensión está distorsionada por esos llamados expertos que les dicen lo que quieren oír. Y creo que lo mismo ocurre en toda nuestra región. Sabes, Glenn, en Marruecos hubo enormes manifestaciones hace un par de días en apoyo a los palestinos. Pero se trata de algo más que solo Palestina. Los agravios contra el régimen en Marruecos son enormes. Lo que está ocurriendo es que toda esta situación en Gaza está generando una rabia en toda la región. Y sabes que está afectando a todos los países que están en el campo estadounidense, desde Qatar hasta Marruecos, desde Turquía
hasta Arabia Saudí. Todos están en el campo estadounidense. La gente está cada vez más frustrada, así que los estadounidenses están empujando esto en una dirección muy peligrosa. No creo que a los israelíes les importe, o al menos a Netanyahu no le importa, pero a los estadounidenses sí debería importarles, porque esto podría volverse muy explosivo. Cuando ocurrió la primavera árabe, nadie o muy pocas personas pensaba que el mundo árabe colapsaría, o que los regímenes colapsarían de la manera en que lo hicieron. Collapse in the way the regimes would collapse the way they did. Today the situation is far more expensive. Hoy la situación es mucho más costosa y los problemas son mucho mayores. Así que es un error de cálculo por su parte. Están interpretando mal la situación, especialmente esta administración, la administración Trump, al proponer un nombre como ese. Porque si hay un nombre que no deberías proponer, sería el de Tony Blair, después de lo que hizo en Irak. Esto viene de Bush, de Blair. Solo hay que ver esos dos nombres. Desde luego, nos mantienen en vilo. Pero también quiero señalar que esto ni siquiera parece estar en el interés de Israel, porque como has dicho, están perdiendo amigos y aliados en Europa e incluso en Estados Unidos. Sus adversarios ahora están aún más enfurecidos. Están tomando medidas más audaces para atacar, para frenar a los israelíes y a todos los gobiernos que intentan ignorar las quejas de sus propias poblaciones. Como mencionamos, desde Turquía hasta Egipto, cada vez les resulta más difícil mantener relaciones diferentes con Israel. Así que me cuesta ver por qué siquiera les interesaría prolongar esto. Pero me hace preguntarme, ¿por qué los israelíes se apresuraron tanto en esto? Bueno, probablemente tuvieron un papel en el desarrollo de la propuesta junto con los estadounidenses. Pero ¿cuál crees que es la atracción para ellos? ¿Crees que simplemente asumen que los palestinos la rechazarán para poder, como hace Zelensky, decir, oh, queremos un alto el fuego incondicional porque saben que los rusos no pueden aceptarlo? Organicemos una reunión solo entre Zelensky y Putin antes de que se haya acordado nada, algo que nadie se toma en serio. Así luego pueden decir, bueno, nosotros queremos la paz. Obviamente, los rusos no. Es control de la narrativa, porque su objetivo es aparentar que es por la paz, pero en realidad sirve de flanco para Gaza. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Creo que es una combinación. Creo que en parte es un deseo más que una realidad. Pero también pienso que en gran medida muchos reconocen que las posibilidades de que esto sea aceptado son muy bajas. Justo antes de que empezáramos la conversación vi que aparentemente Netanyahu había impuesto algunas modificaciones. Así que desde el principio estaba claro que era un acuerdo de capitulación, y después de sus modificaciones va a ser aún peor. Así que no creo que esto vaya a llegar a ninguna parte. El simple hecho de que Trump haya amenazado de nuevo a Hamas, creo que demuestra que hay mucho escepticismo sobre que ellos acepten. Pero ya lo ha hecho antes. Ha estado amenazando a Hamas en numerosas ocasiones, amenazando con acabar con ellos. Y ya sabes, el discurso genocida que sale de la Casa Blanca no es nada nuevo. Pero no veo que esto realmente sirva de algo. Sabes, la máquina de propaganda israelí no funciona. Solían ser los mejores. Quiero decir, para mí, siempre han sido siniestros, pero saben cómo jugar el juego. Pero parece que no es solo que estén perdiendo su toque. Parece que, no sé. Creo que te mostré ese breve video de esos dos. Pueden respondernos. Quiero decir, no podría ser peor que ese video con el afroamericano y la señora, ya sabes, cuando lo vi por primera vez, parecía que se estaban burlando del régimen israelí y de los sionistas. Así que las cosas han cambiado. Y volviendo a lo que decías antes, los intereses de Netanyahu no son los intereses del régimen israelí. Netanyahu está persiguiendo sus propios intereses, y sus socios de coalición son fanáticos. Así que no creo que el régimen entienda el daño que esto le está haciendo a Israel.
Y probablemente Netanyahu sí lo entienda. Es más inteligente que el resto de sus socios de coalición. Pero creo que Netanyahu básicamente está luchando por su propia supervivencia, su supervivencia política y su propia libertad. Porque si la guerra termina, si hay una oportunidad de aliviar el conflicto, entonces su coalición podría desmoronarse y él podría ir a la cárcel. Así que no creo que realmente le importe el régimen. Le importa mantenerse en el poder, mantener el conflicto. Pero está destruyendo Israel, creo yo. Vale. Siempre es peligroso cuando los estados se ponen en esta situación de todo o nada. Es decir, Israel lo ha hecho ahora. Ven la posibilidad aquí. Pueden eliminar a Irán, arrasar Gaza y crear un gran Israel. Por otro lado, si fracasan, ya sabes, lo han apostado todo a esto. Muy mal. Ahora bien, siempre que los países están en esta situación de todo o nada, a menudo hacen cosas radicales. Estarían dispuestos a asumir enormes riesgos que de otro modo no asumirían. En difícil ver breath aislada. ¿Viste venir otro ataque contra Irán? Sí, creo que es casi... Bueno, no se puede decir nada con certeza, pero estoy bastante seguro de que habrá un ataque. Algunos dicen que está bastante cerca, otros dicen que será más adelante. Un ataque a Irán, si no ocurre antes. Por lo que tengo entendido, se volverá más difícil en los próximos meses porque será otoño, y ese tipo de clima no es bueno para los aviones ni para las operaciones militares llevadas a cabo por una fuerza aérea. Así que no lo sé. No soy un experto, pero sí creo que es casi inevitable en algún momento. Pero no creo que va a terminar mal para los israelíes. Igual que estaba seguro de que terminaría mal para Simran. Quiero decir, cuando miramos a los medios occidentales y a las élites occidentales, los israelíes dicen que han ganado en todos los frentes y que están al mando. Pero ¿dónde están al mando? No han sido capaces de tomar Gaza después de 2 años. El 7 de octubre está a pocos días. Se suponía que iban a terminar esto en semanas, pero han pasado 2 años. Han masacrado a cientos de miles de personas. Han empujado a la gente y matado a los supervivientes hacia un rincón, pero no han podido decir que han tomado Gaza. Han destruido su imagen. Son odiados en todo el mundo. Creo que esa es probablemente la mayor razón por la que llamo a todo esto una derrota para el régimen israelí. No han derrotado a Yemen de ninguna manera, ni los estadounidenses ni los israelíes. No han vencido al Líbano, no han vencido a Hezbollah. Y creo que la gente está valorando cada vez más a Hezbollah, porque ahora ven como Estados Unidos, sus aliados en el Líbano, el primer ministro, el presidente, todos bajo presión extranjera de los saudíes, Turquía, Qatar, los estadounidenses, la OTAN, todos les están presionando para obligar a Hezbollah a entregar sus armas. Así que esto demuestra que Hezbollah no es como Hamás. Hezbollah está rodeado de, ya sabes, enemigos de la resistencia, enemigos del pueblo palestino de hecho, pero aún así mantienen su posición. Creo que antes la gente realmente se lo difícil que era para Hezbollah luchar. Sentían que Hezbollah controlaba el Líbano. Eso nunca fue así. Tienen a más de la mitad de la población de su lado, de diferentes grupos religiosos, étnicos y sectarios, pero nunca controlaron el gobierno, y el gobierno siempre ha sido hostil. Pero Hezbollah es firme, así que los israelíes no han logrado deshacerse de Hezbollah. El único caso en el que han tenido éxito es Siria. Pero cuando Siria cayó por primera vez, puede que ya lo haya dicho en el programa, dije que eso fue una victoria táctica para el régimen israelí. No lo sé. Pero creo que fue un fracaso estratégico, y sigo creyéndolo. Se preveía que Assad se inclinaría hacia el bloque estadounidense. Lo vimos con Petraeus.
extraordinarily embarrassing. Fue extraordinario, extraordinariamente embarazoso. Me dio vergüenza verlo. Sentí que era, ya sabes, imposible de ver. Pero creo que expuso la realidad de Siria. Y para mí lo más importante en nuestra región y más allá es que la gente despierte a la realidad. Así que el régimen israelí ahora es despreciado. Y lo que ha ocurrido en Líbano, las conspiraciones contra la resistencia, ahora han quedado al descubierto. Quienes no quieren creer que la guerra sucia en Siria fue un proyecto de la CIA desde el primer día, están cerrando los ojos intencionadamente, porque es muy evidente. Vemos cómo Bashar Erdogan y su ministro de Asuntos Exteriores, Çavuşoğlu, se han estado reuniendo con sionistas, y se han estado reuniendo, ya sabes, con lo peor de lo peor. They've been meeting Zionists and they've been meeting, the worst of the worst, and people we Palestinians despise. Y nosotros, los palestinos, despreciamos. Y creo que Sayed Hassan Nasrallah ha sido reivindicado. A menos que alguien quiera seguir con los ojos cerrados, a estas alturas todo el mundo sabe lo que está pasando. Y eso refuerza el estatus de la resistencia. Porque durante mucho tiempo Occidente, los fatajistas, los turcos, los saudíes, todos estos países de Asia Occidental demonizaron a la resistencia durante muchos años. Fatah tuvo un papel especial en Turquía, pero ahora creo que la gente está viendo más allá de todo eso. Así que hoy Yemen es visto como héroe en su difícil papel. Hamas es visto como resistente, Hezbollah es visto como reivindicado, y también ahora ha hecho enormes sacrificios. And it also has made huge sacrifices. So while there's been a heavy price to pay, Así que, aunque se ha pagado un precio muy alto, creo que el hecho de que la gente esté despertando a la realidad de lo que ocurre en Asia Occidental es lo más importante para el cambio. Sin que las personas tomen cada vez más conciencia de los hechos reales sobre el terreno, de la realidad sobre el terreno, nunca se podrá encontrar una solución. Y creo que este es el comienzo del camino hacia algún tipo de solución para la región. La pérdida del relato, para mí, parece muy importante aquí, porque la propaganda política explota las debilidades de la naturaleza humana. Siempre tendemos, al organizarnos en grupos, a pensar en el grupo propio y en el grupo ajeno. Mientras puedas identificar a nosotros como los buenos y al oponente como el malo, nada más importa realmente. Puedes invadir, y al menos así llevas tu libertad allí. Así que los hechos desaparecen en segundo plano. Esta es la idea principal. En Europa todo se está reinterpretando como democracia liberal o autoritarismo. Y de hecho nosotros no podemos hacer nada mal, y los oponentes siempre están equivocados. Pero en Oriente Medio, la guerra contra el terrorismo siempre tuvo un marco conveniente, porque, como diría Bush, nosotros representamos la civilización y ellos son los terroristas. Así que de nuevo es un enfoque simple de bien contra mal. Creo que donde todo se descarriló fue en que todos los oponentes en Oriente Medio son etiquetados como terroristas. Entonces Yemen, Irán, Hezbollah, todos son terroristas. Pero ahora, cuando tienes, como dices, al ex jefe de la CIA, teniendo esta especie de bromance con al-Jolani, de nuevo, un antiguo líder de Al-Qaeda, están ahí sentados diciendo, oh, solíamos estar en bandos opuestos, pero ya sabes, no realmente, pero sí, en fin, están ahí, ahora cooperan. Y luego, por otro lado, ven al pueblo de Gaza siendo masacrado, en un genocidio. Ven, sí, a Alá luchando, Yemen también levantándose mientras está bajo ataque. Toda la narrativa parece cambiar. Ya no es tan fácil mantener esa historia de pueblos civilizados contra bárbaros. Y también es una narrativa con múltiples capas, porque mientras en Occidente se presentaba en el ámbito político como una lucha entre el bien y el mal, en nuestra región ocurría lo mismo a través de unos medios de comunicación muy poderosos que en esencia estaban financiados por la riqueza del petróleo y el gas. Durante los 7 años de genocidio y guerra que los saudíes y emiratíes llevaron a cabo contra Yemen, contaron con el apoyo de Occidente en su conjunto, así como con el apoyo de Turquía, Qatar y todos los demás mientras perpetraban el genocidio.
Y todos los medios árabes eran hostiles hacia Yemen. Mucha gente común no simpatizaba con Ansar Allah porque estaban influenciados por la narrativa dominante. Pero luego, por supuesto, Qatar y Turquía se distanciaron debido al asedio y todo eso. Lo que cambió fue cuando Yemen se puso del lado de Gaza. De repente, todas esas narrativas que se habían creado durante años se desmoronaron. Y ahora Yemen es visto como heroico. O, volviendo al caso del Líbano, los cataríes, Erdogan, los saudíes y otros intentaron Erdogan, Saudis, and others, they tried. Saudi Arabia has moved a bit away from Wahhabism. Arabia Saudí se ha alejado un poco del wahhabismo y el salafismo, a diferencia de Qatar, porque la religión oficial de Qatar es el wahhabismo. Pero los saudíes y Mohammed bin Salman se han distanciado algo de eso. En cualquier caso, han intentado presentar a Hezbollah como el enemigo y retratarlo como una amenaza. Se sabe desde el principio que luchaban para evitar que Siria cayera en manos de los estadounidenses. Esa narrativa también se ha derrumbado, porque la gente en todo el mundo está viendo ahora lo que realmente es Siria. Amigos míos, personas que tú y yo conocemos han cambiado su postura sobre Siria. Así que la gente está despertando. Hamas solía ser una herramienta para golpear al pueblo palestino. Incluso ahora, en Occidente, también lo utilizan. Pero la gente está empezando a ver a Hamas de otra manera porque están despertando a la realidad. Es algo parecido a lo que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos. La gente apoyaba la guerra de Vietnam y poco a poco, cuando empezaron a llegar los ataúdes y la gente comenzó a informarse sobre Vietnam, se dieron cuenta de que la historia de Vietnam no era exactamente la que les habían contado. A medida que el movimiento contra la guerra fue creciendo, cada vez más personas entendían que no, ese Vietnam no era el Vietnam del que nos hablaban, que teníamos que ir allí a luchar, que eran comunistas y que eran el enemigo. Y creo que eso es lo que está ocurriendo también en nuestra región. La gente está viendo tanto a la resistencia como al régimen israelí desde una perspectiva diferente. Y por lo tanto, ni los medios árabes, los financiados por el petróleo y el gas, ni los medios occidentales están teniendo el impacto que tenían antes. Y yo diría que estos regímenes están poniendo cada vez más en riesgo a nuestros amigos, porque si solo uno de ellos se mete en problemas, entonces creo que todo puede pasar. Me gusta lo que dijiste sobre el fracaso a la hora de mantener el control del relato, porque cuando se trató de Siria, nuestro principal argumento era, bueno, yo estaba planteando la cuestión, ¿dónde están las pruebas de que Assad tiene esas armas químicas? Porque siempre parece que los utiliza justo cuando, ya sabes, está ganando. Sí, es en ese momento cuando invita a la intervención extranjera. Pero ya sabes, todo eso hace que me llamen asadista y que niegue la existencia de armas químicas. Pero por supuesto, una vez que el gobierno sirio colapsó y él se fue a Moscú, Assad, ¿qué pasó? No hubo armas químicas. Y ningún periodista pregunta sobre esto. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decir, pensaba que era un teórico de la conspiración por argumentar que no les quedaba un gran arsenal de armas químicas. Pero el Mercedes-Benz, el Tupolev 2, es cuestión de sumar 2 más 2 y darse cuenta de que sí, tal vez lo que el gobierno y los medios nos cuentan durante las guerras no siempre es correcto. Exactamente. Y la ironía, por supuesto, es que Occidente le dio armas químicas a Saddam Hussein. Le proporcionaron la inteligencia militar para usarlas, le dieron la cobertura política para emplearlas, y él las utilizó de forma extensiva, matando a muchos iraníes y a muchos iraquíes. La ciudad de Halabja, yo estuve allí poco después del ataque. Algunas cifras dicen que 6.500 personas murieron ese día en Halabja en un solo ataque. Cuando llegué, ya no quedaban cuerpos, pero recuerdo haber ido a ese pueblo antiguo. Ahora es una ciudad más grande. Pero el caso es que Occidente les dio esas armas, y ahora se quejan de Siria. Pero en Irak, donde tenían las armas, destruyeron las armas después de la Primera Guerra.
Todos sabíamos que no había armas. Yo estuve en la manifestación contra la guerra en Londres antes del ataque a Irak. Sabíamos que no había armas químicas. Como iraní, los iraníes estaban en contra de la guerra. Protestaban contra la guerra. Decían que era ilegítima. Yo fui víctima de armas químicas y estaba en las calles de Londres diciendo no, no hay armas químicas. No mintáis. En Siria nunca usaron armas químicas. Y en Irak las usaban día y noche. En Siria nunca usaron armas químicas. Fabricaron la historia. Una vez que él se fue, la historia simplemente desapareció. Vale, bueno, ahora que se ha ido, dinos dónde estaban. Al parecer, los metió en una maleta. En el Alemort Antsnoen. En el Alemort Antsnoen. Pero me resulta fascinante que cuando ya no queda una buena narrativa, la solución sea, no hablemos de ello. Es una solución al estilo Nord Stream. Una vez que descubrieron que eran los estadounidenses o los ucranianos, entonces simplemente dejemos de hablar del tema porque ya no quedan buenas historias que contar. Así que es fascinante. No saldrá nada bueno de esto. Y también la prisión, ya sabes, donde toda la ley César contra Siria, que mató de hambre al país y destruyó Siria, y todavía se sigue utilizando para matar de hambre a Siria. Los estadounidenses, ellos no han eliminado la ley, así que en aquel entonces era por todas estas, ya sabes, estas prisiones. Bueno, ¿dónde está la prisión? ¿Dónde está eso? Ya sabes, quiero decir, no voy a decir que Siria fuera una utopía donde no mataban a la gente. Al final del día era un régimen baasista. Como iraní, nunca puedes ser fan del baasismo porque luchamos contra Saddam Hussein. Siria era muy diferente de Irak y no era ni de lejos tan brutal. Pero, obviamente, el gobierno sirio era mejor que el ISIS. Obviamente el gobierno sirio era preferible a Al-Qaeda. Y entonces, ya sabes, mintieron sobre todas estas cosas, sobre estos prisioneros y las armas químicas. Básicamente, es para derrocar a Siria. Ha hecho que Siria sea lo que es hoy. El objetivo desde el primer día fue balcanizar Siria, y eso es lo que están haciendo. Todo lo que está ocurriendo ahora, Seyed lo ha predicho de forma natural, y lo ha dicho muchas veces. La gente está revisando sus discursos y subiéndolos a Internet. Por supuesto, mucho de eso se elimina o les hacen shadow banning, pero todo lo que él dijo resultó ser correcto. Esta es la receta estándar en cualquier buena propaganda. Si te opones al bombardeo de Irak, entonces estás del lado de Saddam Hussein. Si te opones a la destrucción de Libia, estás del lado de Gaddafi. Si te opones a la destrucción de Siria, entonces eres una sadista. Quiero decir, no hay ningún término medio. Sabes, Glenn, me dispararon en la guerra. Me dispararon en la guerra las fuerzas iraquíes. Sobreviví a 2 ataques químicos. Me dispararon en la guerra. Y estuve en cada una de las protestas contra la guerra en las que pude participar durante la guerra de Irak. Sí, si tuviera que elegir entre protestar contra la guerra contra Saddam Hussein, lo haría, porque Occidente ya no tiene legitimidad para hacerlo. Son peores que Saddam Hussein, estos líderes de régimen, porque ellos son quienes crearon a Saddam Hussein. Y luego, cuando ya no les gusta, se vuelven contra él. Pero son ellos quienes lo crearon. Son ellos quienes demolieron el califato. Así que sí, protestaría y protestaría contra Libia y protestaría contra Siria. Pero sí, utilizan esta propaganda para engañar a la gente común o a personas ingenuas o a personas que tienen algún odio sectario o religioso o algún odio racial. Así es como dividen y gobiernan. Y también lo hicieron en Siria. Pero quiero decir, déjame darte el ejemplo de Irán. En cuanto los israelíes llevaron a cabo esa guerra no provocada contra Irak, viste la narrativa sobre Irán. Empezaron a construir una narrativa anti-iraní en Occidente. Siempre ha sido anti-iraní, pero viste a CNN,
alguien me envió un fragmento de CNN. Hablaban de células durmientes en Estados Unidos, diciendo que los iraníes tenían células durmientes. Esto es CNN, que odia a Trump. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban intentando preparar el terreno para que los estadounidenses comunes no protestaran contra la guerra. Y luego estuve en, ¿cómo se llama? El programa de Piers Morgan, la última vez que estuve en su programa. Fue muy desagradable. Y no me dejaba hablar, y mi conexión tampoco era buena, porque ralentizaron el Internet en Irán por razones de seguridad. Pero él leyó esta lista de cosas malvadas que hace Irán, lo malvados que son. Ya sabes, golpean a las mujeres, hacen esto, hacen aquello. Él nunca había estado en Irán. Yo le había invitado y se negó. Pero tú has estado en Irán. Es un lugar fantástico, es un país maravilloso. Pero en cualquier caso, él, gente como Piers Morgan, estaba construyendo el argumento para legitimar la guerra. Eso es lo que hace la prensa occidental. Así que empiezan a atacar a Irán porque son como la artillería, son la artillería mediática. Están bombardeando la posición enemiga para legitimar el ataque. Eso es lo que hicieron con Siria. En Gaza, todo el engaño, las mentiras sobre violaciones y decapitaciones de niños, quizá no te diste cuenta. Quiero decir, después de 3 o 4 días ya lo sabrías. Tal vez durante las primeras 48 horas la gente se dejaría engañar. Pero después de 2 o 3 días, la gente diría, bueno, vale, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las mujeres muertas a las que les cortaron los pechos o lo que sea? ¿Te acuerdas de todo eso? No existían, pero siguieron diciéndolo y diciéndolo durante meses. E incluso ahora, Trump todavía lo dice. Y Piers Morgan, cuando estuvo en su programa, él seguía diciéndolo meses después. ¿Por qué? Porque preparan el terreno para la guerra. Preparan el terreno para la guerra, para el genocidio, para el asesinato en masa. Así es como funciona. Y eso es lo que hicieron en Libia. No eran admiradores de Gaddafi. Pero recuerda las afirmaciones que se hicieron, que él iba a, ¿cómo era? ¿Cuáles son esas pastillas que dan para, ya sabes, violar, sí, Viagra y todo eso? Vale, espera, ¿qué pasó? Solo usan la propaganda. Cuando se acaba, ya sabes, vimos, murió y siguen adelante. Y luego 20 años después, ¿qué hacen? 30 años después, salen con la verdad. En los libros de historia salen y dicen, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y entonces, ya sabes, crean esto, refuerzan esta fachada de apertura y demás. Pero durante el tiempo en que está ocurriendo, no oyes nada de esto. Bueno, mencionaste la táctica de dividir y gobernar. Eso me lleva a mi última pregunta, porque lo que Israel ha hecho típicamente con bastante éxito es, ya sabes, aislar a un país de la región e ir contra él. En gran medida, Estados Unidos hace lo mismo, por lo que una de las críticas principales es que ahora están yendo contra Irán, China y Rusia al mismo tiempo, que esto forma parte de su receta para el desastre. Normalmente, intentas calmar a los demás, explicar que, ya sabes, somos los mejores amigos y solo tenemos que eliminar a este tipo. Pero al ir también ahora contra Irán, parece que se está extendiendo. Y he notado que tú también has comentado sobre ello, que el puerto de Chabahar, en Irán, que ha sido construido y financiado por la India, ahora también está siendo objeto de sanciones. Quiero decir, este es un proyecto estratégico clave para la India, no solo para conectarse con Irán, sino también con Asia Central y Rusia. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuál es el significado de atacar el puerto iraní financiado por la India? Creo que Estados Unidos, una vez más, está desconectado de la realidad. Lo que han hecho no es solo esto, son los visados junto a Chabahar y por supuesto los aranceles y así sucesivamente. Mientras hablábamos con nuestros colegas indios aquí, hace 1 o 2 horas hablé con un colega indio sobre la situación y me dijo que el ambiente en la India ha cambiado drásticamente hacia Estados Unidos. Ahora, no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque todo es muy inestable. Pero aunque esto no sea necesariamente una buena noticia,
que esto esté siendo sancionado. Creo que cuanto más se aísle Estados Unidos, es algo positivo para el resto del mundo. The more the United States isolates itself, it's a good thing for the rest of the world. So their aggressive posture towards India, towards Brazil. Así que su postura agresiva hacia la India, hacia Brasil, creo que a la larga es beneficiosa para Irak, para Rusia, para China, para la resistencia. Quiero decir, creo que Brasil también se verá obligado a acercarse más a eso. Es algo que no lograron hacer por una serie de razones durante el último año. Así que soy optimista. Sé que el camino por delante será sangriento. El régimen israelí nos atacará. Quizás los estadounidenses se involucren, y los israelíes atacan a civiles, atacan a personas inocentes, masacran a la gente. Ya hemos visto eso en Teherán, lo vimos en Líbano, en Yemen, en Gaza, todos los días, día y noche. Pero creo que en última instancia están fracasando. Y sabes, Glenn, una de las cosas que me parece interesante es lo popular que se ha vuelto Irán. I find very stuck is how popular Iran has become. The Americans, Los estadounidenses y sus aliados en la región, que incluyen a Qatar, Arabia Saudí y otros, con toda su riqueza, llevan décadas actuando en contra de Irán. Qatar cuenta con una enorme red de centros religiosos, centros culturales y medios de comunicación. Los saudíes y otros, los emiratos, llevan décadas demonizando a Irán. Ha habido desinformación sobre los iraníes, sobre los chiíes, intentando dividir a chiíes y suníes, sobre la raza, sobre todo, simplemente intentando crear odio hacia Irán. Y por supuesto, los medios occidentales retratan a Irán como atrasado y malvado. Es paradójico, porque al mismo tiempo, Irán es corrupto, es malvado, la gente lo odia, está a punto de colapsar, no pueden gestionar sus propios asuntos, pero es una amenaza creciente. No sé cómo se puede ser ambas cosas a la vez. Eres una amenaza creciente, pero también te estás desmoronando desde dentro. ¿Cuál de las dos es? Pero como ambas son negativas, todas estas narrativas son negativas, aunque sean inconsistentes, resultan creíbles. Porque la gente dice, bueno, sí, es desagradable, así que debe ser cierto, es negativo, así que debe ser cierto. Pero esto se está desmoronando. En esta conferencia, cuando conozco a gente y en otros lugares, cuando hablo con colegas, o cuando la gente se comunica, o cuando veo las respuestas a algunas de mis entrevistas o intervenciones, veo que la actitud hacia Irán ha cambiado por completo. La gente apoya a Irán y es hostil hacia Israel. La gente apoya a Palestina y es hostil hacia el sionismo. Creo que el mayor cambio que estamos viendo es el colapso de estas narrativas, narrativas que han existido realmente en diferentes formas durante cientos de años. Si observas la sociedad occidental, a medida que crecía su hegemonía y surgían nuevas tecnologías, estas narrativas se difundieron a nivel global. Influyeron en la forma en que pensábamos sobre nosotros mismos. Influyeron en la manera en que veíamos a los rusos. Influyeron en la manera en que veíamos a los chinos. Influyeron en la manera en que los chinos nos veían a nosotros. Pero muchas de esas narrativas están colapsando ahora. Puedo verlo. Los últimos 2 años han supuesto un cambio enorme, y especialmente las 2 últimas semanas.